Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Ginette Bedoya, periodista y defensora de los derechos humanos, lee el capítulo 14 de Río Muerto. Acostumbrarse a un miedo es como acostumbrarse a la oscuridad de una habitación. Primero está uno entre lo negro. Los viejos del pueblo siguen hablando de la cerrazón. Luego esa pared de sombra en donde se respiran y se tragan espantos se va volviendo un velo. Y ese velo se va disipando, como probando que era humo, para que se vean los bordes de las cosas y se vean las cosas. Entonces hay aire, y el lugar deja de ser una amenaza. Empieza a tenérsele miedo a lo que se ve después de haber temido a lo imaginario. Quizás sea mejor ese sobresalto porque es un agobio con márgenes, con límites, porque se sabe, como empezó a saber lo segundo, por qué se está temblando. Hipólita, su madre, estaba más que lista a hacerse matar con los pantalones y con el cinturón del papá puestos. Maximiliano, su hermano mayor, iba a agarrar ese fusil la próxima vez que alguien se atreviera a insinuar siquiera que la mamá era una puta, que no lo era, y si lo hubiera sido igual sería la mamá. Se les oía por ahí a los unos y a los otros la ansiedad. Ay, mijo, ¿en qué se metió usted ahora? Se les oían las ganas de correr. Yo creo que es mejor salir de aquí ya, porque el arrojo se va agotando también como la oscuridad. Se va esfumando y se va poniendo gris hasta volverse sensatez y volverse cobardía. ¿En qué momento les había parecido una buena idea enfrentar al matón de la gente sarria? ¿Por qué mejor no lo habían desnudado y linchado y despernancado allí en la plaza? Pero segundo, el hijo menor del mudo, que podía ser el niño más consciente y más miedoso del mundo, cambió el miedo a lo que iba a pasar por el miedo a lo que estaba pasando. El miedo a los espantos por el miedo a los vivos. Y era el único de los tres que parecía cómodo entre la zozobra y hecho a la incertidumbre. Puede que cómodo fuera mucho decir, pero sin duda amacado, resignado y hecho a las olas. Nada iba a ser su decisión. Estaba condenado a lo que les iba a pasar fuera lo que fuera. Si ella seguía con el cuento de que lo mejor era que los mataran, porque suicidarse en cambio no le sirve a nadie, y el suicida no es lo mismo que el mártir, entonces a él le iba a tocar morirse. Ojalá no le doliera. Ojalá no le entrara una bala en un ojo ni le abrieran el estómago con un manchete. Ojalá fuera como una palmadita en la espalda, como un dedo índice pidiéndole que se diera la vuelta y ya, la muerte. Y que todo fuera para bien, para estar juntos, comiéndose el arroz con pollo y los huevos revueltos de los fines de semana, sentándose a ver a Ana de Negro los cuatro, en una casa en el cielo como la casa que tenían fuera de Belén del Chamí. Si ustedes se mueren, yo me voy con ustedes, les dijo Segundo a los tres una tarde. Les agarro una mano y nos vamos. Y sí, ¿para qué iba a vivir si los demás no estaban? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Les preguntó a su mamá y a su hermano como preguntándoles, ¿y ahora quién va a matarnos? Ya eran las 10:49 de la mañana. Faltaba poco para que empezara la ceremonia de los sábados en la iglesia pentecostalista del Espíritu Santo, allí mismo en la plaza. Seguían rodeándolos los belemitas envalentonados, acomparados que, a pesar de las ganas de matarse de Hipólita, los habían salvado de la ira de la gente sarria. Eran menos. Algunos ya habían comenzado a pensar que se habían metido en un lío.
¿Y si los demás se van echando para atrás? ¿Y si los demás me van dejando solo? ¿Y si los demás me sapean esta tarde con el bloque? ¿Y si los demás les dicen, yo no fui, fue ella, a los matones? Pero unos 22, 28, 30 compadres seguían escoltándolos, porque ¿qué iban a hacer esos hijueputas? ¿Matarlos a todos? El sol era el aire. No era nada fácil respirar. Daban ganas de despertarse en otra hora y otra parte. Y Segundo se agarraba de la mano de Maximiliano, así su hermano mayor odiara que lo hiciera, porque tenía claro que habían salvado y se habían salvado de una muerte, pero no de la muerte. Conocía el miedo de memoria, la cara roja, el frío entre los huesos, la mandíbula desencajada. Sabía cerrar los ojos y encerrarse a sí mismo en su propia oscuridad y su propio silencio. Y sabía esperar, con los labios pegados y los dientes apretados, a que pasara la rabia y acabaran de pegarle. Y marchaba con el grupo, aunque ese miedo fuera pavor y no tuviera solución ni tampoco asidero. De pronto era el espanto el que estaba revolviéndole el estómago y entiesándole las piernas y engarrotándole los hombros, porque esa parálisis no era la de siempre. Pero él solo pensaba en ir a un buen paso, delante de la turba para que nadie lo pisara. Y preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Para que la mamá de pura gotada le diera una respuesta. Pues vamos para la iglesia. ¿A dónde más vamos a ir? Le dijo ella como diciéndole, Segundo, ahora no. Y él se puso a pensar que estaría de Dios escampar en el templo del sol y de la cochineza de todo y de la locura de su madre. Las puertas bajas de la iglesia, que tantos tenían que agacharse para pasar por ellas, estaban abiertas de par en par. Ya estaban entrando las familias precavidas y cabizbajas y sudorosas, listas a rendirles cuentas al Señor y a sus pastores. Ya andaban por ahí los 3 perros pelados y polvorientos que nadie había podido saber dónde dormían desde que habían asesinado al mendigo que fue su dueño. Sonaban los acordeones y las cajas de las jugas probándose allá adentro antes de empezar. Se oían frases sueltas entre la marcha de los fieles. ¡Ajo! ¡Compa! ¡Albunde! ¡Albunde! Y Apolinar, el loco que más bien parecía bobo, ya estaba parado debajo del marco de la puerta, esperándolos a todos como siempre. ¡Pasen, pasen! ¡Sigan, sigan! Hipólita dijo a sus hijos, «Vamos, vamos», arrastrada por la corriente de los devotos porque no supo qué más hacer. Contestó los pésames tardíos y los ánimos mientras avanzaba por el pasillo de la iglesia en busca de 3 sillas vacías. Sonrió una y otra vez cuando le señalaron los pantalones y el cinturón de su marido. Fue claro, al menos lo fue para sus niños, que ella no estaba mirando adelante sino adentro, que no estaba saludando a la señora de al lado, a doña Librada, que hacía turrones y cocadas y chancacas y jaleas de árbol, sino pensando, ¿y ahora qué? Y negándose a seguir con su vida porque ¿qué vida iba a tener? Cuidado, silencio. Vayan despacio porque su propia madre puede enloquecerse en cualquier momento. Vayan paso por paso, listos a tragarse el movimiento que sigue, porque puede abrirse el piso de repente. Se sentaron en la 5ª fila desde adelante hacia atrás. Se sentaron juntos, los 3 en este orden, Hipólita y Segundo y Max. Max respondió las preguntas del señor que le tocó al lado, Wenceslao, el mecánico todero, que olía a colonia de hierbabuena, como sospechando que esa ceremonia,
Quizás una frase del pastor, tal vez un testimonio de algún tullido de atrás. ¿Acaso un encuentro inesperado con una de esas amigas de cuando eran niñas podía cambiarlo todo? Sí, señor, sí ha estado triste, sí ha estado haciendo mucha falta. Fue mascullando sin dejarse mirar a los ojos. Tenía claro que su hermano menor le estaba buscando la cara para confirmar qué les iba a pasar, pero lo evitaba porque estaba cansado de explicárselo todo. A veces se cansaba de segundo. Sí, ¿cómo podía un niño estar resignado a la muerte? ¿Cómo podía un hermano suyo ser tan debilucho y tan inútil? Él no iba a cargar con segundo así como era, así como había sido, cuando le pegaran a su madre el disparo que se estaba buscando. Si su hermanito menor quería estar con él, mejor dicho, tenía que dejar de ser la carga que había sido desde el principio. Por más tentación que le diera, que la tenía como un saborcito raro en la boca, no podía dejarlo abandonado con los pastores pentecostales ni encargárselo a los vecinos mientras él conseguía algo en la ciudad. ¿Qué iba a hacer ese niño sin él? Pero iba a tener entonces que volverse un hombre de verdad. No más rezadera, no más lloradera, no más caras de miedo que no sirven para nada. A trabajar, a portarse como se han portado los varones. Bueno, eso sí todo salía como él estaba pensando ahí, en la quinta fila de sillas de la iglesia que iba a salir. Su pobre madre iba a hacerse matar. ¡Pum! Iban a verla ahí, tirada en el piso como su ropa cuando se va a dormir, con un hueco de sangre en vez de un ojo y una mueca como la mueca que había quedado en la cara del papá. Segundo iba a cerrar los ojos y los dientes e iba a ponerse a llorar como esperando su turno. Y él iba a gritarles a los soldados, porque iban a ser 2 o 3 soldados haciendo simplemente su trabajo, que a ellos 2 los dejaran vivir, que ellos 2 no tenían nada que ver con ese congojo, con ese embrollo. ¿No? ¿No era una buena idea? ¿No era lo más probable que no los acribillaran al tiempo? ¿No era lo más seguro que la mataran a ella y después pensaran unos segundos si era mejor salir de ellos también y luego los dejaran ser un par de huérfanos más? Los póstigos de las ventanas de la iglesia se abrieron como si hubiera pasado un ventarrón esa mañana que ni aire había. Sonaron los acordeones solos, como flautas sopladas, sobre las sillas altas de madera donde se sentaban los músicos. La lámpara que colgaba sobre el altar, que le daba al templo cara de parodia, se volvió un péndulo, pero solo unos cuantos la señalaron. Y solo un par, que había ido a donde los palacios a decirles que no se merecían haberse quedado sin padre, pensaron que quizás fuera el espanto. Que entonces se fue. Tuvo que irse. Tuvo que ser, porque sus 3 abandonados sintieron escalofríos y espasmos. Sintieron que estaban solos en ese pueblo lleno de verdugos. Viajó entre las partículas de la luz lo que era él, lo que era y es el mudo, hasta llegar como un presagio a la cueva de la bruja Polonia. Ella dice que estaba haciendo el crucigrama de una revista vieja que le habían traído de la ciudad y estaba escuchando en la radio las canciones románticas que en esos tiempos eran comunes. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Cuando sintió que le quemaba los dedos el lápiz verde que había tajado hasta la mitad. Dice que le dijo: váyase, Salomón, que usted ni yo podemos hacer nada. Dice que se paró a espantarlo como a una mosca.
Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.